Bendiciones a todos los estudiosos de la Escritura que nos pueden escuchar. Hoy estamos en Norte Carolina, no tenemos trabajo. Es un día nacional donde hoy es un día de trabajadores donde los norteamericanos no trabajan y nosotros pues aprovechando este tiempo que no trabajamos, vamos a leer algunos textos de la Escritura y esperamos que los estudiosos que nos pueden ver, aunque unas 2, 3 personas, para nosotros es suficiente, ¿verdad? Si unas 3 personas nos pueden ver, para nosotros es suficiente, porque también nosotros los que leemos la Escritura, no solamente leemos la Escritura, también somos responsables de decir esta palabra a la humanidad, aunque solo una familia nos puede escuchar, y sería una responsabilidad que nosotros podíamos ir en el futuro ante un juez al no decir lo que nosotros hemos leído y escuchado en la palabra. Entonces vamos a leer en una Biblia Reina Valera. Vamos a leer allá, como dije, leyendo la Escritura en Daniel 9:25, que nos dice las Escrituras. Daniel 9:25, y lo vamos a leer. Vamos a leer Daniel 9:25. ¿Sabes o sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta un Moshoch o Mesías príncipe? Queremos aquí lo que Daniel está hablando, lo que Daniel está escribiendo en su libro de Daniel, nos enseña y nos habla y nos dice Daniel, y lo escribe en su libro. Habla de la palabra hasta un Mesías príncipe. Hoy en nuestro mundo tenemos más de 7 millones de estudiantes de la Escritura en el mundo, con 3,000 religiones sobre la faz de la tierra. Y estas religiones, cada uno tiene su propia libertad. También la nación de Israel se divide en 2 grandes factores. La casa de Israel se conoce como la casa de Efraín, se conoce como el movimiento mesiánico en el mundo. El movimiento mesiánico en la casa de Israel en el mundo son millones. Y lo mismo es con la casa de Judá. La casa de Judá equivale a la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, el Medio Oriente. Se conoce como la casa de Judá. Si algún judío de la casa de Judá nos mira o no nos mira, pero tenemos que mencionar, la casa de Judá tiene que ver con la nación de Israel. Aunque los Barbich, así, tenemos la nación de Israel, la casa de Judá. Esa nación está dividida en 2 grandes lenguas.
la lengua sefardí, español, y la lengua askenazí, inglés. Hoy día la casa de Judá en el Medio Oriente, que se llama la nación de Israel, la Jerusalén, terrenalmente Jerusalén, por decir, los gringos de Norteamérica gobiernan en la nación de Israel, se conoce como judío askenazí, de habla inglés. Y están los judíos sefardí o de habla español, que son aproximadamente 60 millones de sefardí en el mundo. Una aproximación. Y tenemos unos 7 millones de estudiantes con 3.000 religiones en el mundo que conocemos el cristianismo. Entonces, yo soy un estudiante de la Escritura y mi opinión aquí es leer la Escritura de una manera más cercana a lo que está más correcto. Entonces, ya en el tiempo de Daniel, ¿verdad? Estamos hablando en el antiguo tiempo, se hablaba de un Mesías príncipe, como dice el libro de Daniel. Habla de un Mesías príncipe que va a venir a la nación de Israel. Y ese mismo texto podemos ubicarlo en el libro de Mateo. El libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo 2:6. Dice: tú, Betlehem, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que va a apacentar a mi pueblo. Entonces, ese es el sistema mundial que está en medio de nosotros. Y gracias a nuestro Creador, que todos tenemos libertad de leer la Escritura. Yo tengo esta libertad. Yo no fui a la escuela universitaria, no fui a un colegio, yo simplemente alcancé a leer y escribir. Somos de origen campesino. Los campesinos no tienen la posibilidad de conocer una universidad, un colegio, porque los primeros creyentes igual eran campesinos, manejaban la uva, el trigo, el vino, el buen pan. ¿De dónde salía? Del campo. Vemos aquí la vida de mi amado Jonan o Juan, que se conoce el Bautista, que se conoce como el purificador. Vivía en la orilla del río Jordán. Tenía su casita, lo simple, en la roca. Y entonces no estaba en la ciudad, no estaba gobernando en Jerusalén. Y por eso, en ese tiempo, se discutía la palabra Moshoch, o que se conoce en el castellano de Reina Valera, Mesías. Le dijeron a Juan, el purificador, Juan el Bautista: ¿Tú sos el Mesías? Dijo: no soy el Mesías. ¿Quién eres? Queremos saber quién eres. Yo soy la voz que clama en el desierto para aparejar el camino del Señor. Entonces, esta palabra Mesías es
la palabra más dialogado en la historia de la humanidad. En las grandes escuelas, como dije, hay 60 millones de judíos de habla español en todo el continente del mundo. Los de habla español son los judíos más grandes en el mundo. Algunos enseñan que el Mesías ya vino y que se llama Yeshua de Nazaret. El movimiento cristiano enseña Jesús, el Salvador del mundo. Y el judío de la casa de Judá, incluso el de la lengua inglesa, Askenazí, enseñan que el Mesías no ha venido. Entonces, tenemos un sistema de diferentes opiniones en el mundo. Se incluye la llamada rapto de los cristianos. Y eso es lo que estamos aquí. ¿Qué diferencia hay entre un Jesús cristiano en el cristianismo? ¿Y qué diferencia hay entre el sentido judío del Mesías, que no ha venido? ¿Y qué diferencia hay entre el llamado Yeshua el Mesías? Sabemos muy bien que el movimiento judío de la casa de Israel, conocido como el movimiento mesiánico, cree que hay un Yeshua ha venido, pero que esperan una segunda venida de un Yeshua que va a venir a salvar a Israel. Y son ideas de cada constitución, son formaciones de cada escuela en el mundo. Nuestra idea aquí no es rechazar a nadie. Nosotros no rechazamos ni al judío ni al gentil. Respetamos las constituciones de los hombres. Solamente hacemos un comentario tocante a la palabra Mesías, según el camino de la Escritura. Vamos a leer en Mateo 8:20. Vamos a leer Mateo 8:20. Mateo 8:20 enseña. Dice la Escritura, Mateo 8:20. Nuestro maestro dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuál es la definición de lo que estamos hablando en Mateo? En Mateo nos enseña y nos escribe en su libro. Mateo escribe cuando nos enseña: las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre, esa es la palabra que queremos usar aquí, Hijo de Hombre,
un Ben Adán, un Ben Adán. Entonces, como ya dije, nuestro sistema aquí no es venir a ser yo más grande que el otro. Simplemente es un comentario. Para nosotros no hay Antiguo Testamento. Perdón la expresión. Pido disculpas la expresión. Para mí, como mi lengua castellano-español, para nosotros como hijos de Abraham, nosotros no tenemos un libro antiguo, ni tampoco tenemos un nuevo. La palabra Mateo, es más, nos enseña la misma escritura. Mateo era de la familia Leví. Era un publicano que le cobraba impuesto y le pagaba a Roma como un trabajador. Pero una vez este hombre, como Mateo, como Pedro, como otros, este hombre traían en su cabeza, en su corazón y en su mente que un día y que alguna vez esperaban la venida de un Mesías. Y en ese tiempo ellos se encontraron con ese Mesías. Y lo vamos a leer Juan 1:41. Juan 1:41. Vamos a leer que nos enseña Juan 1:41. Juan 1:41 nos enseña. El libro de Juan 1:41. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado a este Mesías. Muy bien, vamos a leer Juan 1:44. Juan 1:44 dice: Felipe era de Betsaida. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Este Mesías era discutido, por eso le dijeron a Juan: Juan, tú sos el Mesías, dijo Juan. En su mismo libro que estamos leyendo, Juan dijo: yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Así dice en el libro de Juan. En el escrito de Juan está hablando de Juan el purificador. Porque está el Juan que escribe el libro, el discípulo de nuestro maestro, y está el Juan que habla a los judíos, el Juan el profeta, el purificador. Entonces, esta discusión, este convenio, estos estudiosos estaban en la misma manera que nos encontramos hoy. La nación de Israel, que se conoce en la casa de Judá, enseña
que hay un Mesías, pero que no ha venido. Y el judaísmo mesiánico, que se conoce la casa de Efraín o la casa de Israel, cree que el Mesías Yeshua ya vino, pero que volverá a venir en Jerusalén. Y que el cristianismo lo conoce como Jesús. Entonces, yo lo que quiero decir aquí es solamente de una manera siguiendo el camino de la Escritura. Como dice Mateo, mire, voy a leer otra vez Mateo. Vuelvo a decir otra vez Mateo, para que no haya una confusión. Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces, como ya dije, para nosotros no hay Antiguo Testamento. No existe el Nuevo Testamento. Mateo no habló griego, no habló romano, no habló inglés. Mateo era un levita, hebreo de hebreos, como el mismo Pablo en su carta dijo y enseña: yo soy fariseo de fariseo, celoso a la ley, celoso a las costumbres de mi padre. Estos hombres no hablaban griego, no hablaban arameo, eran hombres hebreos. Por eso para nosotros no hay Antiguo Testamento, no hay Nuevo. La palabra profetizada, la palabra hablada desde Abraham, escrito en la ley de Moisés, como dice el mismo Mateo. Mateo no inventó un libro, Mateo no hizo otra cosa. Mateo dijo: estamos esperando a este Mesías que escribieron los profetas y que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, legalmente, quiero decir a la nación de Israel, hay un Mesías definitivamente que podrá salvar a Israel. Con todo mi neshama, con todo mi espíritu ruaj, con toda la fuerza de mi mente, le digo a la nación de Israel, que se conoce como la casa de Judá, el movimiento judío más grande de 60 millones en el mundo, con 40 escuelas en toda alrededor de la tierra. No hay Mesías que te va a venir a salvar. Esa idea, ese concepto, esa manera de pensar que alguna vez un Mesías te va a salvar, no existe. No lo hay. No va a venir nunca. Y también quiero decir a los cristianos que hay un Jesús que te va a levantar en el cielo, que hay un Cristo que va a tocar la final trompeta y te va a levantar. No existe. Ese es mi aviso al mundo. Nadie te va a venir a levantar. El cristiano hace una diferencia, que Israel es rebelde y que Israel espera el antiguo pacto. Señores, no hay un antiguo pacto que le va a salvar a Israel, ni no hay un nuevo pacto que le va a salvar a Israel. La palabra del Eterno, el pacto de Abraham, solo es un solo. El pacto abrámico es el mismo pacto de Mateo. No hay dos, no hay tres. No hay antiguo, no hay nuevo.
queremos decir claro, las palabras de Mateo no son antiguas y las palabras de Mateo no son nuevas. Porque cuando leemos Mateo 2:6 nos enseña la Escritura que va a venir un Salvador a guiar a este pueblo. Entonces, para nosotros este Mesías ya vino. Como dice la Escritura, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Ben Adán no tiene dónde acostar su cabeza. El Ben Adán es un Mesías redentor, es un Mesías que se conoce como el mundo cristiano dice el Nuevo Testamento, que se conoce como el hijo de José. Ese es el Mesías. Y ese Mesías, ahora vamos con la segunda opción del judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico lucha y se esfuerza en el mundo para traer un Mesías, Yeshua, a la nación de Israel. El movimiento mesiánico enseña, hay un Yeshua. Cuando vino es el Yeshua sufriente, y cuando vendrá por segunda vez es el Yeshua rey, y se va a sentar en Jerusalén. Señores mesiánicos del mundo, estudiosos sobre la faz de la tierra, no hay ningún Yeshua que va a venir. Que se quede claro. La palabra Mesías, como se conoce en los escritos de Mateo, en los escritos de Juan, en las cartas de Pablo. Por eso Pablo dice, yo soy creyente en ese Mesías. Pablo nunca conoció al Mesías en vida humana. Nunca lo vio. Nunca lo conoció. Pero una vez Pablo fue llevado a las visiones y él dice, no sé si fui en el cuerpo o fui en el ruaj de mi espíritu. No lo sé. Fui arrebatado al cielo. Entonces, yo fui a las visiones más allá, que no está permitido, pero el Eterno me permitió a mí. Entonces dice Pablo, primeramente doy este mensaje, hermanos de Israel, hermanos judíos, el Mesías prometido, el Mesías esperado, ya vino, me ha redimido a mí. No tenemos más testigo. Su muerte, su resurrección, fue llevado sobre el madero. Como dice Isaías, allí llevó nuestras enfermedades. Allí clavó nuestras rebeliones. Murió sobre el madero. Estuvo allí cargando nuestra desobediencia. Eso es lo que Pablo enseñó al mundo judío y al mundo gentil. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Nuestro maestro dijo claro. Nuestro bendito Creador dijo claro. Yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Primeramente a la casa de Judá necesita creer a ese Mesías que se conoce como Ben Adán, así se llama, Ben Adán, o el hijo de José. ¿Qué quiere decir Ben Adán o hijo de José?
El Ben Adán o el hijo de José es que nuestro Padre eterno, la promesa que le dio a Abraham, la promesa que Mateo escribió, Mateo lo escribió con todo su corazón, con todo su espíritu. Vendrá un Mesías, un Redentor de la casa de Judá y que nos va a guiar y que va a salvar a su pueblo. Eso lo escribió Mateo. Y aquí está el conflicto mundial. Y aquí está la indiferencia. Mateo nunca conoció el cristianismo. Mateo nunca llevó a los creyentes para que la vida de seguir a un Mesías se empezara el primer día de la semana como día del Señor. Mateo nunca lo hizo. Disculpe la expresión. Mateo, como un hebreo, como un descendiente de Abraham, tenía que seguir el pacto abrámico, porque si un Mesías redentor que guiara al pueblo judío, la nación de Israel en aquella época como hoy, no podía cambiar. Por eso que no hay Nuevo Testamento. Él tenía que seguir el pacto abrámico, el Mesías verdadero, el hijo de David, como dice la Escritura. Voy a leer otra Escritura en Lucas. Voy a leer otra Escritura en Lucas 2:11. Para que no estamos aquí argumentando. 2:11 dice, nos enseña la Escritura en Lucas 2 y su verso 11. Nos enseña la Escritura que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador del mundo, un Redentor. Lucas, de igual manera, este hombre, Lucas, escribe sobre el nacimiento del Mesías en la ciudad de David. ¿De dónde vivió David? De esa descendencia vino nuestro Maestro bendito. Por eso que cité la palabra hijo de hombre. ¿Qué realidad, qué en sí? Queremos decir esto, que el movimiento mesiánico enseña que hay un Yeshua va a venir. Como vuelvo a decir, no hay Yeshua que va a venir a salvar a Israel. No existe. Aquí entra la diferencia. Aquí cambia la situación con la palabra hijo de hombre. Hijo de hombre y la palabra Mesías, como lo escribe Reina Valera. La palabra Mesías en su término original es ungido. Pero la palabra ungido trae otro nombre más original, que trae más peso. En su estado original es que un hombre con una máxima autoridad aquí en la tierra. Por eso se conoce el Hijo del Hombre. Se conoce como el hijo de Miriam o de Miriam. Se conoce como el hijo de José. Como dice Juan, el escrito de Juan, hemos encontrado